Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos la semana y hoy es 15 de agosto, un día muy importante en las celebraciones regionales en el Perú. Hoy se celebra la Fundación Española de Arequipa, 485 años, Huánuco, 486 años y Piura, estamos hablando de 494 años, si no me equivoco. Un saludo muy cariñoso a estas regiones que probablemente ellas están hoy día en feriado. Y hoy día también es la Virgen de la Asunción en muchos lugares del mundo. Hoy también es feriado, en algunos, por supuesto, lugares del mundo católicos. Así que un saludo muy especial a todos los que están celebrando su feriado el día de hoy. Y vamos a hablar, por supuesto, de la amnistía y de noticias muy preocupantes porque ahora se plantea ampliar la amnistía a Dina Boluarte y a los militares que dispararon contra civiles en este gobierno, como les advertí ayer. También hablaremos del presidente Vizcarra, ya en prisión, esperando una sentencia. Hay una discusión de cuándo se va a dar. Y también, por supuesto, de Colombia. La presidenta de la República irá hoy a Santa Rosa. Vamos a hablar de la situación de los detenidos que hasta ahora no han sido liberados. Muy bien, pero todo esto también contará con la presencia de Gisela Ortiz, hermana de uno de los asesinados por el grupo Colina en el caso La Cantuta. Sin embargo, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por WASC, una institución que transforma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Y bien, vamos con la amnistía. Y no es que yo sea bruja, algunos creen que sí, en redes sociales, por supuesto, ni que tenga bola de cristal, pero ayer les dije que lo que estaba detrás de una celebración en Palacio de Gobierno para conseguir impunidad para asesinos, violadores, ¿no es cierto?, torturadores, era el propio interés de Dina Boluarte en compensar a las Fuerzas Armadas que la sostienen en el poder y al mismo tiempo conseguir su propia impunidad. No me equivoqué. Anoche Fernando Rospigliosi en Canal N señaló que la siguiente etapa es presentar un proyecto de ley para exonerar de toda responsabilidad penal a militares y policías que han intervenido en la represión política de diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023. Según él, las turbas que querían reponer a Castillo en el poder, como si eso fuera posible. Es evidente que había gente marchando a favor de Pedro Castillo, pero lo que quería la mayoría, en lo que se convirtió la protesta social, es en la solicitud de la renuncia de Dina Boluarte para ir a un proceso de elecciones generales. Y sea equivocada o no la protesta popular, no existe en este mundo derecho que ampare que tú dispares contra población civil que está protestando desarmada, que dispares a matar. 50 muertos. Tenemos las imágenes y voy a volver a pasar el video que hizo IDL, muy claro, donde se ve claramente, por ejemplo en Ayacucho y en Juliaca, cómo se va disparando a matar a transeúntes. Fernando Rospigliosi quiere una amnistía para ellos, que cumplieron sus órdenes. ¿Órdenes de quién? Del gobierno y de Dina Boluarte.
El ejército no salió en Ayacucho sin órdenes, ¿ah? No. Un militar no dispara sin órdenes. Nunca. No es su formación. Y salieron a matar. Y mataron transeúntes. Mataron adolescentes. Mataron a un médico que atendía heridos. Mataron a lo que se les puso por delante. Y Fernando Rospiglio sí quiere una amnistía para ellos, que incluye, obviamente, al autor intelectual que les dio las órdenes y a sus ministros. Amnistía para todos. Eso es el Congreso de la República hoy. Cuando lo dije ayer, no había proyecto. No me equivoqué. Reitero, no porque sea bruja, sino porque es el comportamiento racional y consecuente de quien arma una fiestecita en Palacio para homenajear asesinos. Que eso fue lo que hizo Dina Boluarte. Sobre eso vamos a regresar con Gisela Ortiz, pero antes varias cuestiones. Primero, voces desde la Fiscalía señalan que la ley es jurídicamente inviable. Esto está señalado por una fiscal de Derechos Humanos e Interculturalidad. La fiscal Rosario Kiko ha dicho que no pueden aplicar la ley porque el deber de investigar, procesar y condenar a los violadores de derechos humanos es un deber que está en tratados internacionales. Es jurídicamente imposible lo que están pidiendo. Y para la que venga igual, ¿eh? Exactamente igual. Exactamente igual. Varias organizaciones se han pronunciado, Naciones Unidas, el comisionado, hoy está en portada en La República, el comisionado Volker Turk ha dicho que está consternado por esta ley, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. La ley de amnistía promulgada en Perú viola los estándares internacionales y es un retroceso en la búsqueda de la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el país. El derecho internacional al que está obligado el Perú prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esto se los expliqué todo ayer. Es un escándalo internacional ya en este momento. Luego tenemos que finalmente, si la Fiscalía dice que es inaplicable y el derecho internacional también, todo queda en manos de los jueces. Ahí está la definición final de este ataque al Estado de Derecho. ¿Qué van a hacer los jueces? Ese es el tema. Los derechos humanos de las víctimas están ahora en manos de los jueces. ¿Ok? La ley, como lo ha explicado el doctor Carlos Rivera, no es autoaplicativa, no se promulga y ya está. No. Cada uno de los imputados tiene que acercarse al juez y decirle, señor juez, archíveme mi caso porque esta ley me ampara. Y el juez tiene que estudiar la solicitud y pronunciarse sobre esa solicitud. Ahí está el candado que hay que poner para que personas que vienen siendo procesadas, personas condenadas, continúen cumpliendo su condena y continúen siendo procesadas. Cada juez va a tener que pronunciarse sobre la aplicación de la ley. Ya las fiscalías de derechos humanos ya están diciendo, ojo, nosotros esta ley no la consideramos aplicable dentro de la Convención y dentro de la Constitución peruana. La respuesta de los jueces, caso por caso, va a ser la que importe. Hay también, por si acaso, más reacciones internacionales. No solamente el Alto Comisionado para Naciones Unidas, Human Rights Watch, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, Transparencia, obviamente los familiares, muchas ONGs que defienden derechos humanos han salido a protestar. Algunos han señalado que, incluso desde la Fiscalía, que van a solicitar una acción de inconstitucionalidad que puede presentar la fiscal de la Nación ante el Tribunal Constitucional para declarar esta ley inconstitucional. Eso, lamentablemente, en el juego político hoy en el Perú puede ser un boomerang,
Porque este Tribunal Constitucional, a excepción del doctor Manuel Monteagudo, vota sistemáticamente por validar las atrocidades que hace el Congreso. No hay ese control constitucional. No lo hay, lamentablemente. Un Tribunal Constitucional que dice que los congresistas tienen iniciativa de gasto cuando la Constitución lo prohíbe, para empezar. Un Tribunal Constitucional que dice que el Ministerio Público tiene que compartir la investigación con la policía. Eso dice en la parte resolutiva y en la considerativa dice otra cosa, pero en fin, cuando la Constitución expresamente dice que la investigación del delito se realiza a través de fiscales. Y así podría seguir. Entonces, ¿qué pasa si llevas esta ley al Tribunal Constitucional? Un Tribunal Constitucional honrado y que está trabajando dentro de los límites de la Convención Interamericana y de la Constitución, por supuesto que dirían que es inconstitucional. El problema es que este Tribunal Constitucional excarceló a Alberto Fujimori diciendo que tenían soberanía respecto a la Corte Interamericana. O sea, ni siquiera manejan los conceptos de soberanía correctamente dentro del marco legal internacional. ¿Qué cosa van a hacer con esta ley? La van a validar, van a decir que es fantástica, que es maravillosa y que les manden otra más, la de Dina, para también darle ningún problema. Así que mejor, señores fiscales y jueces, no presenten ninguna acción de inconstitucionalidad y sigan aplicando control difuso caso por caso. Ningún control de constitucionalidad. Esta, por supuesto, será una ley que tiene que ser derogada por un Congreso por el que vamos a votar. Pero ahí está el compromiso de todos ustedes. Un Congreso que tiene que volver a restituir el Estado de Derecho en el Perú, que tiene que restituir el delito de crimen organizado, por ejemplo, entre otras cosas. Eso hoy en el Perú es imposible. Por eso llevar este caso al Tribunal Constitucional no tiene sentido. Hay que dejarlo a nivel de jueces. Gloria Cano ha dicho que van a solicitar los familiares en cada caso la inaplicación. Y ese es el camino. Ese es el camino. Dina Boluarte ya desacató un mandato expreso de la Corte Interamericana. Hay una audiencia programada en los próximos días para ver este tema. Vamos a ver a dónde nos manda el tratado. Al grupo paria, probablemente con Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Les importa? No, les importa un pepino. ¿Por qué Dina Boluarte está tan interesada? Porque ella está tramitando su propia amnistía. Y ayer lo reveló Fernando Rospigliosi. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Cuánto falta para que esto acabe? 28 de julio del próximo año. De acá al 28 de julio del próximo año van a hacer todo lo posible en el Congreso para exonerar de responsabilidad penal a personas que han cometido delitos, incluyéndose ellos mismos. Eso sin importar el grado de crecimiento de la delincuencia en el Perú. Miren la portada de La República hoy. Ayer han asesinado a 12 personas. Ayer 12. Uno de los récords del Perú. 12 asesinatos ayer. ¿Y por qué? Porque el tipo penal crimen organizado primero se derogó y luego se restituyó, pero para muy pocos delitos. Por ejemplo, minería ilegal. En minería ilegal no hay crimen organizado. Es un delito ambiental que tiene 4 años de pena. Por lo tanto, no tiene prisión efectiva. Cortesía de este Congreso. Ahí está, miren. Hacia acá. Hay 9 fotografías, pero hay 12 asesinados. Ayer, 12 asesinados. Y el Congreso está abocado a sacar leyes que favorecen el crimen organizado en el Perú. Desde el momento que hay muchas conductas que son delito, que no son crimen organizado. Entre otras, minería ilegal. Y conseguir impunidad. Eso es lo que está haciendo el Congreso. Impunidad, una y otra vez. Para sí mismos y, por tanto, para otros más.
De acá a agosto, a julio del próximo año, lo único que vamos a ver es eso, mientras estos partidos que están en el Congreso nos dicen que son de oposición a Dina Boluarte. Ustedes tienen la posibilidad de cambiarlo todo a través de una sola herramienta que tenemos todos los ciudadanos, que es el voto. Y acá, ojo, no hay un problema ideológico. No, 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 no. Estas son derechas e izquierdas unidas. Jamás serán vencidas. Acá van todos juntos de la mano. Es el reino de la impunidad y el crimen, fomentado desde el poder. Y no solo eso, es también el reino de la prebenda. Ayer finalmente se aprobó la ley Klimper 2.0, que otorga beneficios a toda la agroexportación. Básicamente, voy a ponerlo en números muy gruesos, ¿ya? Si usted paga 30% del impuesto a la renta por su negocio, ¿ok? La agroexportación paga la mitad. Pagó la mitad hasta el año 2020, durante más de 20 y tantos años. Y sí, la agroexportación creció, se consolidó. Bien, del 2020 acá, cuando le quitaron el beneficio tributario, ¿cayó la agroexportación? ¿Descendió el empleo? No, les ha ido estupendamente bien. Tienen más mercado, han crecido, se han consolidado, pagando 30% de impuesto a la renta. Ahora los han vuelto a poner en 15%. ¿Por qué? ¿Cuánto representa esto en recaudación para el próximo año? 1.800 millones de soles que el fisco no va a recibir de la agroexportación. Y los han exonerado por 10 años, para que el regalo sea bonito, pues. Contra el Consejo de los mejores economistas del Perú, en el Consejo Fiscal. Contra el Consejo del Instituto Peruano de Economía. ¿Ok? Acá están regalando beneficios tributarios, prebendas y fomentando el crimen. ¿Ustedes quieren seguir teniendo un Congreso así? ¿En serio? ¿Que regale cositas a las peluquerías, a los hoteles y restaurantes, sus exoneraciones tributarias? ¿Que le haga agujeros a la caja fiscal? ¿Eso quieren? No nos merecemos esto. Y yo creo que nadie votó por esto. Vamos a la pausa, pero la pausa tiene un auspiciador. Gracias a Perú Conectado exploramos cómo la red móvil se transforma para la llegada del 5G y el impulso del desarrollo digital en el país. En el siguiente video, Omar Urteaga, jefe del despliegue de acceso móvil de Movistar, nos brinda más detalles. Perú Conectado cuenta con el respaldo de American Tower e Integratel Perú. ¿Cuáles son los avances de la nueva red móvil Movistar? En julio hemos alcanzado las 1.200 estaciones base renovadas. Más del 50% del tráfico en Lima y casi el 100% del tráfico en Trujillo cursa a través de la nueva red móvil Movistar. 4 millones de usuarios experimentan una conectividad superior en Lima y Trujillo y actualmente venimos renovando estaciones base en Arequipa, Piura y Chiclayo, llevando estos beneficios a dichas ciudades. El Perú cada vez más conectado. Muy bien, y Martín Vizcarra nunca había estado, pero está en el penal de Barbadillo, como informamos al final del programa de ayer. Parece que después de alguna deliberación decidieron que ese era el lugar donde tenía que cumplir la prisión preventiva que se le ha impuesto. Sus abogados han señalado que hoy van a presentar una apelación. La apelación va a demorar unos meses y es posible que la apelación se resuelva después de la sentencia. ¿Por qué? Porque según el fiscal Rafael Vela, él es más optimista y dice que en 2 meses van a tener la sentencia. Porque la corte que está juzgando a Martín Vizcarra ya terminó con el caso Metro de Lima, va a poder hacer 2 o 3 audiencias a la semana y van a avanzar bastante más rápido. El fiscal había señalado que 5 meses, porque eso es lo que le dijo a Chávez Tamariz, al juez: oiga, necesito 5 meses, ¿ok? Pero Rafael Vena dice que ahora sí
la sentencia sale cuando Martín Vizcarra esté en prisión, por eso con los días contados para la lectura final de su juicio, donde más o menos todo el mundo presume que lo van a condenar. No porque, como expliqué ayer, hayan pruebas directas y contundentes, sino porque es un caso de alto perfil. Los jueces en esa instancia nunca resuelven, lo tiran para arriba y probablemente Martín Vizcarra tenga que tomar una decisión sobre su participación en las próximas elecciones, más allá de que la Convención Interamericana lo proteja a través de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque hay un artículo en nuestra Constitución que señala que aquellos condenados no pueden participar en elecciones. Y eso se puso en la Constitución en 2020. Es una norma más o menos de reciente factura. Entonces, aun cuando esté en apelación y su sentencia no sea definitiva, aun cuando salga de la cárcel porque no tiene una sentencia definitiva, aún considerando todo eso, bien difícil que pueda postular si lo condenan de acá a 2 meses. Pero eso es lo que nos ha anunciado el señor Rafael Vela. De otro lado, nos habíamos olvidado ayer de contar que Patricia Benavides no solo ha vuelto a la Fiscalía, sino que ha vuelto a la Fiscalía Suprema que ocupaba Zoraida Ábalos. ¿Ok? Patricia Benavides va a reemplazar a Zoraida Ábalos en una Fiscalía Suprema que ve delitos comunes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a Zoraida Ábalos la han pasado a las Fiscalías Anticorrupción, que investigan ¿a quién? A Patricia Benavides. Las que estaban vacantes para un fiscal supremo eran, y estaban ocupadas por fiscales supremos adjuntos, eran las que investigan a Patricia Benavides. Delia Espinosa dijo, no puedo sentar, y lo pone en la resolución. No podemos sentar a Patricia Benavides en las fiscalías que investigan a Patricia Benavides. Qué fuerte, ¿no? Entonces han puesto a Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos ha sido una víctima de Patricia Benavides. Ahí están los chats. Patricia Benavides canjeó la cabeza de Zoraida Ábalos, ¿no es cierto?, por una resolución de exculpación a un conjunto de congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. O sea, esto es un escándalo, ¿eh? Nadie sabe para quién trabaja en la fiscalía, ¿no? Es un juego de sillas fuerte ahí, muy fuerte. Pero esperamos que la doctora Zoraida Ábalos sí termine el trabajo y avance en las investigaciones hasta donde pueda contra Patricia Benavides, porque cada vez que las mandan al Congreso ya sabemos que las archivan. Ya sabemos que las archivan. ¿O no? Zoraida Ábalos probablemente tiene que esperar un nuevo Congreso para poder acusar a Patricia Benavides. Porque si no, no se le puede acusar. Patricia Benavides tiene un candado gigante que se llama antejuicio. Puede cometer los crímenes más horrendos, no le pasa nada. Igual que a Dina Boluarte y a tantos aliados del Congreso. Son aliados, por eso son protegidos. ¿O por qué creen que Tomás Aladino Gálvez está sentado hoy en una Fiscalía Suprema beneficiando al señor José Gerí? Así de claro, ¿eh? Así de claro. O te alineas o te sacamos. Y en el caso de Delia Espinosa, ahí sí, y todos los fiscales supremos, ¿ah? Pablo Sánchez, la doctora Zoraida Ábalos, todos están denunciados con denuncias por inhabilitación, etcétera, etcétera, en el caso de Benavides, en el Congreso, donde esas denuncias iban a prosperar, por supuesto, antes de que se vayan. Y no es que sea bruja ni tenga bola de cristal, es que así se comportan, pues. Entonces es fácil saberlo. La Fiscalía está bajo ataque. Y ese ataque no ha concluido. Va a concluir cuando este Congreso acabe. Y va a concluir el día que tengamos un Congreso muy diferente a esto. Muy bien, ¿qué más? Colombia. Topógrafo detenido en Santa Rosa. Este pobre hombre, la verdad, Carlos Sánchez Ordegón y el otro señor John Amía López,
lo que señalan ante las autoridades en una audiencia que se ha hecho pública es que a ellos los contrató una empresa, tienen su contrato, tienen toda la información, sus mensajes de WhatsApp, y les dijeron que tenían que hacer una medición a los dos lados del río para hacer un muelle al otro lado en Colombia, pero tenían que hacer la medición, por eso cruzaron para hacer la medición. No sabían que estaban en medio de un conflicto internacional, eso es lo que han señalado. Dice que no conoce al señor Quintero, no conoce al señor Petro, no son políticos y que la politiquería la están sufriendo estos dos hombres que están ahora detenidos. Bueno, la verdad es que han ampliado la detención preliminar a 5 días más. Pero no parecen ser, ustedes los ven, tienen una pinta pues de ingenieros, no parecen ser la avanzada de un grupo de invasión colombiano, ¿no? Parece que ha quedado bastante claro que se estaba haciendo un muelle al otro lado, en Leticia, y necesitaban mediciones topográficas en territorio peruano. ¿Debieron haber entrado pidiendo permiso? Sí. ¿Eso tiene una sanción administrativa? Sí. Pero no tendrían por qué estar detenidos, la verdad. La verdad no. Dina Boluarte va a Santa Rosa hoy día, claro, después de haber estado en Japón, de haber estado en Indonesia. Ya era hora, ¿no?, de que se entere de que tenemos una seria dificultad, digamos, dificultad diplomática con Colombia, ¿no? Porque no sabemos si su presencia va a ayudar a hacer visible o no a Santa Rosa, que eso sería lo importante, pero por lo menos es un gesto para que al otro lado sepan que aquí también hay presidente, porque el protagonismo de la noticia se lo llevó Petro. Nosotros no teníamos presidente. ¿Quién le iba a contestar? Y en esta oportunidad, hay que decirlo, el Estado peruano tiene argumentos muy contundentes. Es muy fácil contestarle a Petro. Es facilísimo. Lo que hay que decirle es, acá está el tratado, acá está la isla que se nos asigna en el tratado. En esta isla se ha colocado esta población hace décadas. ¿Dónde está el problema? El problema está en el movimiento del cauce del río. Pero que se mueva el cauce del río no cambia el tratado ni los límites. ¿Ok? Que se mueva el cauce del río implica culpar al río Amazonas, pero no al Estado peruano. Los límites no se pueden fijar por el cauce. Están fijados por el cauce, pero no solo por el cauce, sino también por coordenadas. Esas coordenadas ya están fijas. La isla ya fue asignada. Que Colombia puede tener en unos pocos años un problema de acceso al Amazonas, por supuesto. El Amazonas es de libre navegación, entonces ahí sí, para Colombia, para Perú y para Brasil. Entonces ahí sí, por supuesto, hay que discutir cómo mejorar la accesibilidad de Colombia al río Amazonas. Pero eso no significa que tengan que invadir Santa Rosa. De ninguna manera. Entonces hay que tomar esto con calma, con cabeza fría. Esperemos que Dina Boluarte diga exactamente lo que la Cancillería le diga que tiene que decir. Por favor, que no improvise y no meta la pata, ¿no? Esperamos que no meta la pata. Simplemente que se le dé el papelito que tiene que leer y punto. Muy bien, vamos a la pausa. Ya llegó nuestra invitada. Vamos a conversar ahora con Gisela Ortiz. Gisela Ortiz ha sido ministra de Cultura en algún momento, activista y, por supuesto, ha liderado durante años la búsqueda de justicia para las víctimas del caso La Cantuta. Pausa y volvemos.
Muy bien, y estamos con Gisela Ortiz. Como ustedes saben, vengo entrevistando a Gisela desde hace muchísimos años, porque esta es una lucha que tiene muchísimos años. Miren, ayer el caso Acomarca cumplió 40 años. El caso La Cantuta es un caso de 1992. Gracias, Gisela, por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Quería empezar hablando de esta lucha eterna, ¿no? De esta lucha constante y eterna. En el caso de La Cantuta, a diferencia de otros casos, por lo menos algo de justicia se consiguió. Así es. Es decir, se identificaron a todos los autores intelectuales y materiales. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos han purgado condena, no completa en el caso de Fujimori, probablemente completa en el caso de Montesinos. Y los miembros del grupo Colina también. Así es. Casi todos, ¿no es cierto? Y Rivera Lazo, que estaba en el Palacio de Gobierno celebrando la ley de amnistía, también ha purgado condena. Ellos ya no tendrían más que purgar, ¿verdad? Así es. Bueno, en el caso Cantuta, como tú bien lo señalas, es un caso, diríamos, privilegiado en un país de impunidad, porque nosotros logramos saber la verdad de qué fue lo que había ocurrido con nuestros familiares, ubicamos el sitio de entierro. Cierto es que no hemos recuperado todos los cuerpos, tenemos 4 todavía de las víctimas que están en calidad de desaparecidos. Venimos insistiendo para que el Estado cumpla con esa obligación. Sin embargo, en temas de justicia, de judicialización en todo caso, porque a veces la justicia se corta en su mandato, hemos logrado procesos y juicios y condenas contra varios de los responsables. Tenemos cerca de 5 que están no habidos, y no habidos desde el año 2001, para que no digan que 33 años los venimos persiguiendo. No, se escaparon del país o están en su casa, nadie sabe porque nadie los busca, y no afrontan proceso. En el caso de ellos, sí, quizás esta ley de amnistía los podría beneficiar. Obviamente. Porque corta la investigación penal y sin haber sido condenados ni haber pisado cárcel, ¿no? Pero en realidad creo que es uno de los pocos casos donde se logró avanzar. ¿Cuánta gente fue condenada en el caso La Cantuta? Bueno, nunca tuvimos un proceso único. Nosotros hemos tenido cerca de 5 juicios, porque en realidad fueron condenados de acuerdo a cómo iban capturándolos o apareciendo. Entonces, en una primera etapa, que es cuando el caso Cantuta estaba acumulado al caso Barrios Altos, El Santa, Pedro Yauri, los acusados eran cerca de 30 personas. Ahí una de las mujeres, miembros del Grupo Colina, estaba con arresto domiciliario y desapareció. Huyó, nunca más apareció. Y luego se abrió otro proceso porque extraditaron de Estados Unidos. Luego algunos no habían sido incorporados y también los juzgaron aparte y también tienen condena de la Corte Suprema. En realidad hemos ido como por etapas, ¿no? Durante hasta el año pasado, que hemos tenido la condena a Martín Rivas y los otros miembros directos del Grupo Colina, ¿no? Pero Martín Rivas ya había purgado condena. No por Cantuta. Recuerda que Martín Rivas tiene su ley de amnistía, ¿no? Hecha por Fujimori y Montesinos. Así es. Y ellos tenían esta sentencia del fuero militar, ¿no? Una condena sin mayor investigación ni juicio, donde estuvieron cerca de 10 militares, ¿no? Y por esa condena del fuero militar nunca quisieron que el fuero civil los juzgara por Cantuta. Entonces, ellos siguieron el proceso por Barrios Altos, El Santo y Pedro Yauri, pero no por Cantuta. Ese juicio se abrió el año pasado. Bueno, a muchos de ellos se acogieron a la pena anticipada y terminó rápido, ¿no? Entonces, este es el último proceso que hemos tenido. La ley de prescripción beneficiaba a todos estos sujetos. Así es. Sin embargo, los jueces no la aplicaron. La ley de prescripción que promovió también Fernando Rospiglioso y los mismos militares, exactamente igual, diciendo que en realidad tenían que prescribir porque el Tratado de la Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad era del 2002. Así es. Ahora se les ha visto el Fustan porque quieren que prescriba todo para... No, sí, que quieren darle amnistía también a Dina Boluarte por lo que acaba de suceder hace 2 años. Pero en fin, esa ley no se cumplió. Los jueces no la acataron, punto. Dijeron, no, esto es inconstitucional, viola la Convención Interamericana, no la vamos a... Porque las solicitudes sí existieron. Así es. Se presentaron 50 solicitudes para acogerse a esa prescripción y en 49 de los casos los jueces dijeron que no,
que es una ley inconstitucional, que hay un marco normativo de protección de derechos humanos internacional y que en realidad esto es imposible aceptar esta solicitud, salvo un juez que sí lo admitió, ¿no? Ahora, esa ley no ha sido llevada al Tribunal Constitucional, felizmente, porque el Tribunal Constitucional Así diría es. que sí es constitucional. Hay algunos que han dicho que esta ley de amnistía la quieren llevar al Tribunal Constitucional. Sería un error mayúsculo. Yo creo que sí. Yo creo que hay que leer el contexto político que vivimos y reconocer que muchas de estas instituciones que deberían ser garantes de la constitucionalidad, de todo el marco normativo, son instituciones tomadas por estos mismos partidos políticos del Congreso que están deshaciendo la poca democracia que teníamos. Entonces, no es una garantía de nada, más bien el Tribunal Constitucional está avalando estas leyes inconstitucionales y yo creo que es un riesgo, porque claro, ya lo da como cosa zanjada y de alguna manera la obligación de los jueces de aplicarla, ¿no? Ya desde las Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad ayer han señalado que esta ley es inaplicable. Así O sea, es. porque viola la obligación del Estado peruano de investigar, procesar y condenar a los violadores de derechos humanos, que es una obligación que está en la Convención. Así es. Yo creo que tal vez un aliado que tenemos los familiares de las víctimas en este contexto es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo creo que es importante que ellos reconozcan el papel que en este contexto tienen que cumplir, ¿no? Que es de alguna manera garantizar el derecho a esa investigación imparcial y a la justicia que tenemos los familiares. Y demostrar, además, de manera profesional, que el respeto a los derechos humanos es una garantía de nuestra propia democracia. Es decir, si empezamos ya a no darle importancia a la vida, a premiar a estos delincuentes, bueno, ¿en qué nos vamos a convertir, no? Ese Ahora, creo que es el peligro de todo usted que esto. ha caminado todos los pasillos del Poder Judicial, vio a Rivera Lasso abrazado a la presidenta. Realmente es una Presidenta, hay que decirlo, que ha estado con usted en el mismo Así es, gabinete. así es. Ustedes dos han estado juntas en el gabinete. Yo lo tomo ya de manera más personal y sí creo que es una traición lo que ha hecho Dina Boluarte, ¿no? No lo digo por este hecho en particular, lo digo desde la decisión política de asesinar a nuestros compatriotas en diciembre del 2022. Yo creo que ahí ella se traicionó a sí misma y de alguna manera el compromiso profesional como abogada que tenía de la defensa de los derechos humanos. Nosotros hemos conversado con ella en varias oportunidades de estos temas. Ella ha participado en actividades como el reconocimiento al Memorial El Ojo que Llora, como un espacio de memoria para las víctimas, y yo lo tomo también como una traición personal, ¿no? Porque ella conoce de la lucha de los familiares, nos conoce el daño que esto nos ha causado, y de pronto hacer una ceremonia para dar una ley de amnistía que debería ser una vergüenza para todo el país, no solamente invitando a los altos mandos del ejército, sino a alguien como Rivera Lasso, o sea, una persona condenada por el Poder Judicial a 25 años de cárcel por la responsabilidad que tuvo como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, ¿no? En la creación del Grupo Colina. Él sabía que existía un Grupo Colina y le dio carta abierta a todos los operativos que hicieron, no solamente con lo de Cantuta, todos los demás operativos. Entonces, creo que Dina se ha igualado a estos criminales. Dina tiene también las manos manchadas de sangre de nuestros compatriotas y creo que ese acto político en Palacio de Gobierno ha sido como fortalecer esa relación de impunidad entre violadores de derechos humanos. Aquellos del 80 al 2000, y Rivera Lasso es una imagen de ello, y Dina Boluarte y todo lo que está pretendiendo ahora hacer para la impunidad. Tal vez ambas hemos envejecido en la pantalla, ¿no? Pero tenemos más de 30 años cubriendo estos casos. Tal vez la mayoría de la gente joven no sabe quién es Rivera Lasso. Ve la foto y no... Así es. Así es. Bueno, no lo conmueve en nada porque no lo entiende. Así es. Bueno, creo que también es una etapa distinta a la actual, donde hay mucha imagen y mucha información que se entrecruza entre nosotros en cada momento, ¿no? Y creo que en el proceso del año 92, es decir, la cara de Martín Rivas, de Pichilingue, Sosa Saavedra y unos cuantos miembros del Grupo Colina, lo conocimos a través de la investigación de periodistas que hicieron pública estas caras. Pero claro, luego el juicio que se inicia en el año 2001,
tampoco había tanta publicidad, ¿no? Es decir, no eran rostros que salieron a la luz. Nosotros los conocemos porque hemos acompañado los juicios durante mucho tiempo, los hemos escuchado, hemos visto sus actitudes y por eso sabemos quiénes son. Pero claro, creo que la obligación ahora es también poner esos rostros porque van a salir a convivir entre nosotros. Claro. Es decir, y hay que saber que es gente que perdió la humanidad en algún momento y cometió estos crímenes tan atroces que hasta ahora vivimos las consecuencias. Que no sean capaces de reconocer que nos hicieron daño, de pedir perdón, de decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos. O sea, ya un nivel de deshumanización total, ¿no? Y con esta justificación que hasta ahora lo vemos desde la política y desde los gobernantes, de que eran terroristas, ¿no? Se ha demostrado una y otra vez que ninguna de las víctimas tuvo una investigación, aunque sea de la DIRCOTE, para señalarlos como tal, pero sigue siendo la justificación fácil para que la población, por supuesto, diga, están bien muertos. Bueno, y estamos bien además en un momento político donde todos somos terroristas. Bueno, ahora sí. El terruqueo se ha es justamente... generalizado. El terruqueo es una narrativa por la cual la otra persona no vale nada y por lo tanto puedo tomar su vida. Así es. Y genera todo este marco perfecto de justificación. Claro. No solo la agresión física, tú lo has sufrido, la agresión verbal, pueden ir a tu casa, la pueden incendiar, te pueden asesinar y aquí no pasa nada porque está bien hecho. Y creo que esa narrativa que se ha ido imponiendo desde el negacionismo de muchos, que aquí no hubo violación de derechos humanos, que los policías y militares son inocentes, que hay una persecución política, hay que seguir denunciando que son crímenes. El día de ayer, como tú lo has reconocido, se ha conmemorado 40 años de Ajomarca. 69 campesinos y campesinas asesinadas, quemados, enterrados en fosas clandestinas, 29 de ellos eran niños. Entonces, y otro tanto eran adultos mayores de 80 años. Entonces, un nivel de, no sé, pues de maldad que uno no puede entender que cabe en el corazón y en la mente de una persona normal. Entonces, creo que un grave problema, y lo hemos visto en este acto político de Palacio de Gobierno, es que las instituciones policiales y militares jamás quisieron reconocer todo ese daño que causaron. Bueno, ayer estuvo el almirante Montoya en radioprogramas, lo vimos con Fernando Carballo y le dijo, ¿qué le diría a las víctimas? No les digo nada. Exacto. O sea, nada. O sea, no hay nada en su corazón, nada. Él dijo, todos tuvimos muertos, nosotros tuvimos nuestros muertos, ellos tuvieron sus muertos. Entonces, pero lo mínimo que se necesita aquí es saber. Entonces tú le dices, oiga, no, es que los mató Sendero. No, no los mató Sendero, los mató el ejército. Entonces, no, los mató Sendero. Entonces, y alguien como Montoya, que terruquea, porque a mí me ha terruqueado con total impunidad, que ha sido un alto mando de la Marina, que ahora es congresista. O sea, ¿con qué alma va a legislar en favor de las mayorías? Está ahí simplemente para imponer esa narrativa que todas las víctimas son de Sendero Luminoso, ellos no tienen nada que ver, y es incapaz de elaborar siquiera una oración para reconocer ese país fracturado desde el 80 al 2000, que seguimos arrastrando estas injusticias. Es que lo que pasa es que si él reconociera la verdad, no podría dormir. Ojalá. No, es que si la reconociera, por eso tiene este mecanismo de defensa no, aquí no pasó nada. Y lo que pasó, lo dijo, ya pasó. O sea, eso ya pasó. No me hables de eso porque ya pasó. Que es un mecanismo de defensa para no tener que lidiar con la realidad. Así es. ¿No? Eso, no queremos hablar de eso porque ya pasó. Ya pagaron, ya terminó. Y el problema es que muchos no han pagado. Exacto. Y hay otro problema también. Esta ley quiere poner en libertad a gente que está en carcelería. Cazurresti, por ejemplo. Recientemente, digamos, condenado por crímenes de los años 80. Y ahí también depende de un juez. Así es, que diga que no. Que diga que no. No solamente son en los procesos, es en los jueces de ejecución. Así es. Que digan, no señor, que usted no sale. Y que hay algunos casos que están esperando la decisión final de la Corte Suprema. El caso Callara, que recientemente ha tenido sentencia, el caso de Teófilo Rimacapcha, que también ha tenido una condena, están esperando la decisión de la Corte Suprema, ¿no? Entonces creo yo que es importante que a varios niveles, ¿no?, los jueces se pronuncien y haya realmente un
respaldo a este derecho a la justicia como un pilar también de la democracia, ¿no? Si no, realmente Lo estamos... lógico sería que se reúna la sala plena en la Corte Suprema. Así es, tenga un pronunciamiento. Exactamente, sobre este y que tema. tenga un pronunciamiento para todos los jueces del Perú, para que sepan que esto no se puede aplicar. Así es. Y sería la segunda derrota, porque vamos, que la ley de prescripción, Una derrota total para una ellos, derrota ¿no? total. Desde el otro lado, también preocupa la situación en la Corte Interamericana, Así es. porque probablemente al Perú lo pasen ya a una categoría de país que no cumple resoluciones de la Corte. Bueno, hay una irresponsabilidad total de este gobierno que de alguna manera nos agravia a todos, porque la defensa del gobierno es la defensa del Estado peruano. Y el Perú ya está en desacato ante varias resoluciones y decisiones de la Corte Suprema. La audiencia es para este 21 de agosto. El Estado peruano desde hace 2-3 días está diciendo que no quieren ir a la audiencia porque no tienen los recursos económicos para solventar sus gastos. Ese es su argumento. Entonces, sí, realmente es risible, Pero es se acaban vergonzoso. de ir a Japón, a Indonesia, Sí. todos 5 Y ministros. sí creemos que la Corte va a tener un pronunciamiento firme sobre este tema. Cantuta y Barros de Alto sigue siendo casos en supervisión de sentencia porque no se terminan los juicios, porque no se termina de buscar a los desaparecidos y porque no se terminan una Claro, serie de hay gente que recomendaciones. dice, pero ¿por qué no se acaba esto? Gente buena fe, ¿ah? Y está bien la pregunta, porque creo que eso nos debe cuestionar cómo asumimos esa guerra interna que vivió el Perú, ¿no? O sea, nunca tuvimos capacidad de volver a reorganizarnos en función a las secuelas de esa violencia. La propia salud mental, el tema que tengamos tantos problemas de depresión, de violencia, que nunca fue tratado. Y por más que existan estos pocos centros comunitarios de salud mental, no tienen capacidad para atender. La búsqueda de los desaparecidos. Recientemente logramos que renunciara este señor Pacheco, que significó casi un año de paralizar todo el proceso de búsqueda. En el caso Cantuta, la última búsqueda que se hizo en Cieneguilla fue en el año 2022. Y desde entonces estamos esperando presupuesto para continuar con esa búsqueda, ¿no? Que es el espacio donde podrían estar nuestros desaparecidos. Y es la misma justificación siempre, que no hay presupuesto suficiente, falta personal, falta reactivos para el ADN y una serie de razones que pasa por sentarnos a pensar qué se necesita para cerrar esta etapa con justicia. Y en el caso de los juicios también, o sea, todo ese sistema que se creó en el Ministerio Público y en la Sala Penal para juzgar los crímenes de derechos humanos, luego fue desmantelado. Desaparecieron las fiscalías especializadas en la cantidad que se habían creado y no se avanzó Pero en los quedan casos. algunas. Quedan algunas. La sala penal misma, que tenía varias salas, fue desapareciendo y fue viendo otros temas. Entonces, cada vez tenemos menos salas que vean eso. Entonces, la cola de espera también es una cola larga. Y esa demora no solamente afecta a los procesados, que no es que estén 40 años detenidos, ¿no? No. Estamos hablando desde el 2001, cuando cae la ley de amnistía. Antes, en el 80 y el 90, no se juzgaba. La ley de amnistía del 94 no permitió juzgamiento hasta el año 2001. Entonces, recién desde el 2001 se abren procesos. Y en muchas de las investigaciones no se sabe ni siquiera el nombre del perpetrador. Así es. Está con el alias que fue- y nadie colabora para dar la Claro, información. que fue lo que pasó con Urresti. Así es. Urresti no estaba identificado. Así es. La familia identifica a otros, ojos de gato, Así etcétera. Esos fueron condenados primero. Y esos son los que echan a Urresti en su proceso. Y al mencionarlo, lo ubican. Y ahí comienza el proceso contra Urresti recién en el 2015. Entonces, Entonces pasa mucho. Y en el otro problema también, por ejemplo, la sentencia de los cabitos. No estaban habidos. Se leyó la sentencia, se les condenó y nadie los está buscando. Ese es creo, un tema que también no se dice. No solamente en Cabitos, en Ajomarca, Tel Murtado, al general Mori Orso, que fue el jefe de todo ese operativo, como le dijo, ¿no? General, póngase los pantalones y asuma usted la responsabilidad, porque él decía, yo no sabía nada. Entonces, todas las audiencias iba el general al penal. De pronto el día de la condena, porque ya alguien le avisa que va a ser condenado, no se aparece. Y desde entonces, estamos hablando de la condena del año 2016, me parece, hasta ahorita no ha sido capturado. Entonces, hay personas que no han pisado la cárcel ni un día
Entonces no podemos seguir con ese argumento de que 40 años de ser perseguidos, 30 años y no puede. La gente ha seguido haciendo su vida normal. Si están dentro del ejército, siguen ascendiendo como si nada. Si son retirados, viven en su casa muy tranquilos, porque como bien hemos mencionado, algunos no tienen ni conciencia de lo que han hecho. Y entonces aquí no ha habido ningún sistema de injusticia para ellos. La injusticia está del lado de las víctimas, que tenemos que empujar estos procesos, que con mucho esfuerzo logramos llegar a juicios, logramos condenas y que luego viene una ley que intenta robarnos esa poca justicia que hemos logrado. Hay otro tema también que tiene que tratarse. Este Congreso ha prohibido a organizaciones de defensa de los derechos humanos defender a personas pobres. Así es. A personas que no tienen, con la ley APSI, que no tienen cómo defenderse. Les prohíbe la defensa gratuita. Les prohíbe que si recibes fondos de cooperación internacional, no puedes hacer defensa gratuita de la gente más pobre del país, que es una crueldad sin nombre. Ya eso es crueldad. Sobre eso se ha pronunciado también la Corte Interamericana. ¿Ha habido hasta ahora alguna sanción? Porque yo veo que todos siguen defendiendo a sus clientes. ¿Eh? Sí, falta el reglamento. Bueno. Esa es la razón por la cual todavía no se han prohibido algunas defensas, salvo en Amazonas, la defensa que estaban realizando por el Baguazo. Ahí sí la sala ha dicho que ya no pueden seguir defendiendo por esta ley APSI. Los ha sacado a un organismo de derechos humanos. Además, la ley APSI la tiene que fiscalizar Así es. APSI. Así es. No el juez. Así es. El juez Pero para que veas cómo ya prevarica, y ese es el peligro también en magistrados que no tienen... Además, el magistrado, ¿cómo sabe si, señor... Si viene el fondo de... Claro, me están pagando. Exacto, o es gratuito. O es gratuito. Sí, pero sí creo que es importante señalar lo de la ley APSI, porque es parte de toda esta estrategia que ha tenido este cogobierno Dina Boluarte Congreso para desmantelar el sistema de protección y de defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, una ley como esta, mezquina, para que las familiares y las comunidades indígenas no tengan derecho a la defensa en procesos que nosotros sí no hemos descansado en 33 o 40 años y que económicamente sería imposible que cualquiera pudiese solventar un abogado en todo ese proceso. Claro. Entonces necesitamos de los organismos de derechos humanos, de organismos de la sociedad civil que apoyen con su trabajo estos no solamente juicios, sino también las campañas que hay que hacer para sensibilizar, para informar, para acompañar estos procesos, ¿no? Es un escenario muy duro. Terrible. Porque por un lado está el terruqueo. O sea, yo tengo una turba en la puerta de mi casa gritándome terrorista comunista. Chancha de mierda también, pero terrorista comunista. Entonces yo miraba y decía, pero ¿cuándo he sido comunista en mi vida? Yo más bien me acusa a toda la izquierda de ser muy de derecha. Pero el terruqueo en líderes políticos, como por ejemplo Rafael López Aliaga, terrorista asesina, ¿no? Todo el tiempo. Eso es una pata de ¿no es cierto? Del problema. La otra es la defensa legal, la otra son las leyes de amnistía y prescripción. ¿Antes había más apoyo social a ustedes o menos? O sea, ¿cómo ven el apoyo social de la sociedad? Yo creo que hemos perdido capacidad, no sé si de indignación, porque ahora nos indignamos por las redes sociales, pero sí de movilización. Creo que es un efecto también de los asesinatos últimos que ordenara Dina Boluarte, ¿no? Y ese miedo a salir y a Mire, yo muerto, ¿no? recuerdo el día que Pedro Pablo Kuczynski le dio la amnistía a Fujimori 2017. Esa noche, y a la mañana siguiente, estábamos ya todos caminando en una marcha. Yo fui a tomar fotos, una marcha muy nutrida, donde los familiares, por supuesto, encabezaban la marcha, pero había muchísima gente protestando por un indulto que a todas luces era una contraprestación. Y autoconvocada. En realidad, porque era la noche de Navidad. Claro. O sea, nadie salió a decir, vamos a encontrarnos en tal punto. La gente salió por voluntad propia, de manera solidaria, y al día siguiente sí, ya de una marcha muy grande. Exacto. Pero cierto es que hay que recuperar, ¿no? Yo creo que hay que recuperar la calle. Creo que este gobierno nefasto viene haciendo lo que hace porque se da cuenta que no hay una reacción y estamos en un periodo ya electoral. Yo creo que es importante poner esta agenda también en los partidos políticos, que se pronuncien qué van a hacer con todas estas leyes. ¿Las van a revertir?
van a seguir, son cómplices de esta impunidad. Ayer hemos tenido Se 12 normaliza el terruqueo. Ayer hemos tenido 12 asesinatos. Sí, sí. Solo ayer. Sí. En un marco legal cada vez más favorable al crimen. Así es. Y creo que también gran parte del problema de no movilizarnos es porque tenemos este factor de violencia social que de alguna manera hace que estemos preocupados en nuestra propia sobrevivencia. No solamente la crisis económica, la crisis laboral, sino también hay que estar cuidándonos, ¿no? Cuidando mi casa, que no me extorsionen, quién camina por aquí, por allá, y eso nos distrae de este problema que también es el problema de la impunidad y de cómo van moviendo las fichas para desarticular todo un sistema de protección de derechos humanos, para desarmarnos Ahora, como sociedad. Finalmente, siempre les ha salido mal. O sea, la ley que ellos finalmente consolidan en el 95, favorable al Grupo Colina, se cae en el 2001. O sea, esas cosas terminan mal. Así es. Ya trataron de hacerlo con una ley de prescripción. Mal. ¿Por qué insisten, no? Es una cosa que a mí me llama la atención, si siempre les va a ir mal. Bueno, yo creo que les va mal porque no tienen el marco legal. Es decir, son leyes inconstitucionales y cualquiera que se ponga a razonar sobre el contenido de estas leyes las va a desbaratar. Entonces, las hacen, creo yo, como una tabla de salvación del momento. Y claro, ahora están en estos pactos políticos de sobrevivencia. Yo entiendo eso en los políticos, pero no en las Fuerzas Armadas. Son más inteligentes que eso. Yo creo que tienen más honor que eso, ¿no? Yo esperaría que sí. Yo creo que todos necesitamos confiar en la policía y en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, cuando vemos que ellos son orgánicamente partícipes de esta ley, partícipes de una ceremonia donde te van a poner también a los delincuentes y celebras algo así, digo, internamente no has tenido ni una capacidad de análisis, de autocrítica, de reconocimiento y de decir, hasta aquí llegamos. De aquí en adelante vamos a reorganizarnos, vamos a reconstruirnos. Como militar tú puedes decir, no me representa. Y José Robles, el hijo del general Robles, justo ha escrito, a raíz de la ley de amnistía, un texto que creo que tiene toda la valentía que su familia siempre mostró, que no le tuvieron miedo a Montesinos, pese a las amenazas, a los ataques, y creo que esa debería ser este análisis de ese contexto de las Fuerzas Armadas y Policiales. Todos los días aparecen en las noticias policías involucrados en bandas criminales, en extorsiones. Entonces, ¿cómo hacemos para limpiar la institución si públicamente sales a decir, no importa que mates, que violes, que asesines niños, que los quemes, que los botes sus cuerpos? No importa. O sea, no son nada. Entonces, las víctimas, también de los extorsionadores, no somos nada. Y nos terminan matando con una normalidad que debería espantarnos. Porque si ahora nosotros estamos, hace 33 años, estamos defendiendo el derecho de nuestra familia, lo hacemos porque queremos que eso no se repita. Ese nunca más que a veces sale como lema. Porque al final de cuentas es una historia dolorosa que nos ha afectado, pero que no queremos que se siga viviendo. Entonces, cuando vemos a los familiares de Puno, de Ayacucho, y decimos, van a tener que esperar 30 años por una condena, van a tener que atravesar por estos procesos de amnistía, que no solamente le quita la dignidad a la víctima, porque lo hace ver como animal, como la nada, como si nada. No existiera. Eso es lo que la palabra nada fue la que usó Montoya. Entonces, eso es lo que creo yo que hay que tener en cuenta como peruanos y peruanas. Al final de cuentas, este sigue siendo nuestro país. Y si seguimos luchando es porque queremos que sea distinto, que haya respeto, que haya instituciones sólidas, creíbles, confiables, ¿no? Y no todo este mamarracho en el que se ha convertido la política. Muy bien, muchísimas gracias a Isela Ortiz por haber estado nuevamente con nosotros. Cada cierto tiempo nos tenemos que lamentablemente volver a sentar a hablar de estos temas. Y espero que todos ustedes hayan entendido la gravedad del momento. No es un momento fácil para el país, no. Es un momento bien serio. Confiamos en los jueces, por supuesto, confiamos en el Ministerio Público en este caso, pero hay que mirar bien qué políticos ponemos en el Congreso. Eso es lo más grave en este momento. Muy bien, muchas gracias por haber estado. No te muevas, tenemos que despedir el programa y nos vamos con nuestros auspiciadores. Preocupados por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales.
Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o por facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos, por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASP, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Y muy bien, un abrazo a todos los que están de feriado hoy en el Perú, Arequipa, Huánuco, Piura, y también recordarles lo de siempre. 3 pedidos. 1, le dan un like al programa, que esto no lo ven en cualquier parte, hay bastante análisis, es para ustedes. 2, lo comparten, porque mucha gente no se entera de lo que estamos haciendo acá. Y 3, se suscriben a todas las redes de la República para que les lleguen todos los videos que hacemos apenas los colgamos. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos nuevamente el lunes. Hasta pronto.